No, Yo esto es, también, yo también. me supera realmente. Bueno, me voy a presentar a Gustavo, perdón, a Jorge, y agradezco la paciencia porque pasaron más de 5 minutos o 7, y yo pensaba abrirlo puntualmente. Bueno, Jorge es doctor en el área de filosofía, de historia y teatro y teoría del teatro, del arte, el teatro se me cruza, por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de historia del Teatro Universal en la carrera de arte de la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UBA. Es director del Instituto de Arte del Espectáculo, doctor Raúl Castañino, en la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UBA. Coordina el área de investigación en ciencias del arte en AICA, Centro Cultural de la Cooperación, y allí fundó la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, que tiene una cantidad de réplicas. Aquí se mencionan 47 escuelas que han imitado en diferentes lugares del mundo ese estilo de comunicación con espectadores sobre espectáculos que hayan visto en Buenos Aires. Es director general del aula, entonces, del espectador de la UNAM también, que replica lo que pasó en Buenos Aires. Tiene alrededor de 100 libros, entre libros y artículos publicados, de modo que no voy a seguir restándole tiempo. Dejémosle con la palabra para cerrar este coloquio. Muchas gracias a todos por la paciencia. Bueno, Roger, como siempre te digo, muchas gracias por la invitación. Es un honor, pero además una gran alegría y una inmensa posibilidad de intercambiar pensamiento. Si a ustedes les parece, para ordenarnos con el tiempo, yo voy a leer, si están de acuerdo. No suelo leer, pero me gustaría en este caso leer porque creo que va a ordenar un poquito las cosas. Y ustedes saben, voy a hablar sobre la distinción entre artes conviviales, artes tecnoviviales y artes liminales. Y en ese sentido, digamos, desde que se inició oficialmente la cuarentena en la Argentina, que fue el 20 de marzo del año pasado, vengo reflexionando a través de escritos, de entrevistas, de conferencias, muchas de ellas están registradas en la web, sobre ese vasto laboratorio de autopercepción en que la pandemia transformó nuestra realidad cotidiana en todos y cada uno de sus aspectos. Considero que la experiencia atravesada ratifica algunos posicionamientos y categorías que ya circulaban antes de la pandemia, al mismo tiempo que permitió aportar nuevos conocimientos hacia lo que yo llamaría una conceptualización pluralista de las artes. El pluralismo, ustedes saben, es una posición filosófica que, y lo cito a Samuel Cabanchik, acentúa la diversidad de perspectivas que nos entrega nuestra experiencia del mundo, sin que se juzgue posible, conveniente o necesario un procedimiento reductivo que reconduzca tal experiencia múltiple a una unidad más básica o fundamental. Es decir, ustedes saben el concepto de mónada, ¿no? Es decir, la idea de pensar el universo como una unidad o el pluriverso, ¿no? El pluralismo tiende a pensar entonces esta idea del pluriverso, ¿no? Resulta, digamos, adecuada para la comprensión de las prácticas artísticas en su diversidad, especialmente ante la proliferación de micropoéticas. Voy a proponer entonces la coexistencia y los múltiples intercambios de una pluralidad de manifestaciones artísticas en la contemporaneidad, pero también verificable en la historia, que se vinculan de formas diversas con la territorialidad. Ustedes saben, es el tema que venimos trabajando en los últimos años, ¿no? La idea de territorialidad para la distinción de artes conviviales, artes tecnoviviales y artes liminales entre convivio y tecnovivio, que por supuesto no deben ser reducidas a una unidad homogeneizadora, a una mónada, sino percibidas y disfrutadas en su singularidad y en sus diferencias. Eh, Podemos decir que en lo que a mí me gusta llamar mi diario de la peste, que estoy releyendo todo el tiempo, ya son unos 10 cuadernos llenos de anotaciones
sobre las cosas que observo que han pasado y que escucho y que veo en la televisión y declaraciones de políticos, de artistas y cosas que oigo en la escuela de espectadores, digamos, en ese diario de la peste está casi omnipresente, de manera directa o indirecta, explícita o transversalmente, el tema de las relaciones, diferencias y cruces entre convivio y tecnovivio. Me gustaría, para aclarar de qué estamos hablando, muy brevemente, hacer una recapitulación histórico-teórica de esos conceptos. Hace más o menos ya 2 décadas venimos desarrollando el campo de lo que llamamos filosofía del teatro e investigamos bajo el nombre de convivio las relaciones humanas en reunión territorial, en el espacio físico, en presencia física, relaciones en proximidad a escala humana, en, desde y con lo que Merleau-Ponty llama la carne del mundo en su fenomenología de la percepción. Digamos, sin mediación tecnológica, a través de instrumentos o de máquinas que permita la sustracción o desterritorialización de la presencia física de los cuerpos. A los estudios conviviales les interesa la afectación de los seres vivos entre sí en el espacio físico, la zona de experiencia y subjetivación que se produce en el encuentro territorial, la materialidad física de los cuerpos como parte y prolongación del espacio físico, como acontecimiento fundante de lo existente. Por el contrario, le llamamos tecnoviviales a las relaciones humanas a distancia, desterritorializadas a través de una intermediación tecnológica que permite la sustracción de la presencia física del cuerpo viviente en territorio y la sustituye en el contacto intermediado con el otro por una presencia telemática y o virtual, sin proximidad de los cuerpos, en una escala ampliada a través de instrumentos y de máquinas. En este momento nosotros estaríamos en relación tecnovivial, ¿no? La pregunta formularia, es decir, la pregunta núcleo del convivio sería, ¿qué acontece entre 2 o más personas que se juntan en el espacio físico y en presencia física? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo es su experiencia? ¿Qué relevancia y qué diferencia tiene ese acontecimiento en sus vidas, ¿no? Pensemos que el origen del convivio está en el origen mismo de lo humano y como tal aparece representado en los mitos cosmogónicos, ¿no? Por ejemplo, la primera reunión de Adán y Eva en el Génesis bíblico, ¿no? En cambio, la pregunta formularia del tecnovivio es otra. ¿Qué acontece entre 2 o más personas cuando se relacionan a distancia a través de tecnologías? ¿Cómo es su experiencia y su relevancia existencial? Dicen que el primer tecnovivio está también en los orígenes, muchos milenios atrás, pero su historia es muy diferente a la del convivio, ¿no? Es muy importante poner el acento en esto. Historias diferentes. El inicio del tecnovivio correspondería, acaso, a la invención de la comunicación con señales de humo o con timbales, por ejemplo, de una montaña a otra, pero también a la creación del dibujo y muy especialmente, por supuesto, a la gran revolución tecnovivial de la escritura. Podemos hablar de una fecunda e inconmensurable cultura convivial que excede y antecede a las artes. Son casos de convivio, el cuerpo a cuerpo en los territorios físicos de la naturaleza, en las casas, en las calles, en los transportes, en los bares y restaurantes, en los mercados, las clases presenciales, entre comillas, las manifestaciones de protesta o adhesión pública en espacios públicos, los mitines políticos, las reuniones con amigos para tomar mate, los asados, las fiestas de casamiento, los partidos de fútbol en la cancha, las misas en los templos, la atención a los enfermos en los hospitales. También los acontecimientos teatrales, ya sea en salas, espacios no convencionales o a cielo abierto, etc. Es decir, no solo hablamos de el convivio teatral, sino de una cultura convivial mucho más grande que el teatro, de la que el teatro participa.
Como ejemplos de la provechosa e inabarcable cultura tecnovivial, destaquemos fundamentalmente el libro, los múltiples impresos, la cultura de la reproductibilidad en términos de Walter Benjamin, la telefonía, el cine, la radio, la televisión, el video y por supuesto la comunicación digital a través de redes, email, Skype, Twitter, Facebook, Instagram, blogs, etcétera, así como el streaming, el YouTube, entre muchas otras prácticas mediadas tecnológicamente que permiten la desterritorialización. Pero hay además una tercera zona. Se registran cruces, hibridez y mezcla, yuxtaposición, intercambio o comunidad entre convivio y tecnovivio. Nosotros le llamamos a esa zona liminal, en el sentido tanto de conexión, pasaje, entre y umbralidad, como de linde compartido por ambas experiencias, por la experiencia del convivio y por la experiencia del tecnovivio. La cultura de la liminalidad entre convivio y tecnovivio se expresa, por ejemplo, en las formas intermediales y o transmediales, en los convivios cada vez más atecnoviviados, por ejemplo, la costumbre de grabar las reuniones territoriales, o de sacar fotos mientras se viaja, o de relacionarse con la experiencia del viaje a través de las fotos. También se observa en la creciente conciencia y resistencia de la presencia de cámaras de control en el espacio público y privado, ¿no? Esta cosa de que vivimos dentro de un gran hermano, esto de sentirnos permanentemente expectados, ¿no? En el pensar o imaginar la oralidad como escritura mientras la percibimos, o en la injerencia del mundo digital en los comportamientos territoriales, ¿no? A mí me pasa cada vez más seguido que cuando estoy, por ejemplo, viendo una obra de teatro en acontecimiento territorial, empieza a aparecer en mi imaginación la imagen de esa obra publicada, de esa obra impresa, digamos, de esa obra, el texto de la obra transformado en un texto. Una precisión fundamental que evitaría confusiones propias del binarismo. No hay que identificar excluyentemente el tecnovivio con las tecnologías, ni pensar que en el convivio no hay tecnologías. Así como hay tecnologías del convivio, también hay tecnologías del tecnovivio. ¿Cuáles serían las tecnologías del convivio? Las que se ponen en práctica para la esfera de la convivialidad. El diseño de los espacios y la distribución, por ejemplo, de artistas, técnicos y espectadores en la zona de acontecimiento territorial, las tecnologías de la iluminación, desde la luz del día hasta las velas, el aceite, el gas, la electricidad, la seguridad, limpieza y administración, el diseño y empleo de maquinarias escénicas, la sonorización, la actuación. En una palabra, convivio y tecnovivio tienen en común, y acá invocamos las palabras, ¿se acuerdan de Aristóteles en la metafísica, en el libro 10 de la metafísica? Tienen un género próximo, y es que convivio y tecnovivio usan tecnologías que les son constitutivas, pero en el convivio no todo es tecnología, y menos aún el principio de su acontecer. Siguiendo nuevamente a Aristóteles, si ahí radica el género próximo entre convivio y tecnovivio, digamos, lo que tienen en común, también podemos identificar una diferencia específica de acuerdo a la fórmula aristotélica, ¿no? Es decir, género próximo y diferencia específica, es decir, lo que tienen en común y las singularidades que los diferencian. Hay en el convivio, y esto es lo que más me emociona a mí de la convivialidad, un núcleo irreductible a las tecnologías, que se resiste al lenguaje y a la comunicación, que constituye una zona de experiencia de inefabilidad, de ilegibilidad y de infancia, en el sentido etimológico de la palabra, digamos, el lugar donde no hablamos. Es decir, una zona de intensidad en la que se produce un despalabrarse y que constituye una de las experiencias más afirmativas de la existencia. Es ahí donde descubrimos lo que el Mauricio Cartún llamaría la dimensión de sentación vital, ¿no? ¿Se acuerdan que Cartún dice
que para que haya representación tiene que haber presentación y tiene que haber sentación. Es decir, en esa figura se configuraría la base de la estructura triádica de toda representación, ¿no? Sentación, presentación, representación, y en la dimensión de sentación estaría vinculada con la inefabilidad, con la ilegibilidad y con la zona infantil. Ese núcleo ancestral, primigenio, arcaico, que se actualiza nuevamente en cada situación de convivio y en todas las prácticas de la cultura convivial, no solo en el teatro, demuestra que contra lo que suele afirmarse a la ligera, no todo es tecnología. Quiero insistir en esta expresión, no todo es tecnología, ni todo se deja organizar por las tecnologías en la experiencia humana, ¿no? Eduardo Pavlovsky habla mucho de esta cuestión, define ese núcleo arcaico del despalabrarse, de la experiencia convivial, lo define con estas palabras que me parecen muy hermosas. Dice en uno de sus libros sobre psicodrama y literatura, las define como series de multiplicaciones que son solo bocetos sin sentido, solo líneas que escapan, inapresables, incapturables, que a veces dan lugar a una multiplicación que produce acontecimiento, un desvío de la historia, creando un nuevo nivel de inteligibilidad. Dice Pavlovsky, estas series de bocetos, como el hablar sin sentido de Winnicott, en Realidad y Juego, en la asociación libre, preparan el orden de acontecimientos. Dice, pensando el teatro, el gran artista investigador Tato Pavlovsky, ¿no? Entonces, ese núcleo de los convivios, irreductible a las tecnologías, constituye su más radiante atributo y los hace únicos. En cambio, el tecnovivio, como su nombre lo indica, se funda en la tecnología, depende absolutamente de ella. El término convivio se diferencia de tecnovivio justamente en el prefijo de origen latino, el con, proveniente del cum, ligado a su vez al syn griego, ¿no? Presente en palabras como simposion, por ejemplo. Si convivio expresa la idea de vivir juntos, reunidos territorialmente, tecnovivio implica vivir a través y en dependencia de las tecnologías. No sé qué va a o podría pasarme en el convivio con los otros hasta que no lo experimento. Es decir, no puedo prever ni la singularidad ni la complejidad de los convivios. Una vez en convivio, será tal el vértigo de sorpresas, estimulaciones sensoriales, asociaciones, comunicación afectiva, sentimientos, pensamientos, recuerdos, emociones, abducciones, que se generan en la zona de afectación convivial con los otros, que no voy a poder apresarla en una construcción de lenguaje o a través de una estructura tecnológica. La intensidad caótica del convivio, su porosidad ilimitada con la existencia como fenómeno totalizante, como la experiencia de los sueños, de la infancia, del amor, del horror, de la muerte o de lo sagrado, se resiste al lenguaje, pero constituye el espesor fundante de nuestra existencia. Si me permiten un ejemplo cortito, yo salgo de ver un espectáculo que me conmueve profundamente, que siento como un gran acontecimiento en mi vida, y salgo totalmente despalabrado, no sabría qué decir, no sabría sino balbucear, y al mismo tiempo en un estado de felicidad que me va a durar durante muchos días, ¿no? Días después, la memoria involuntariamente nos permite recuperar trazos de la experiencia convivial que ni siquiera registramos haber vivido en el momento. En una palabra, la gran pregunta del convivio es: ¿cuál es el límite de la carne del mundo? En cambio, en el tecnovivio, todo aparece organizado desde el origen por los marcos del lenguaje, como podemos ver en este momento el rectángulo de la pantalla o el rectángulo de la página del libro. El vértigo de las navegaciones, paradójicamente, encerrado en rectángulos.
la liminalidad infinita con la vida en la inmersión territorial del espacio físico en convivio con los otros cuerpos, confrontada a la configuración rectangular de la pantalla como principio, en el doble sentido de inicio y de fundamento, ¿no? Se ha señalado que la navegación tecnovivial del hipertexto es ilimitada. Sin embargo, su dimensión textual rectangular, la pantalla, es la condición sine qua non que organiza la experiencia. Podemos concluir entonces que convivio y tecnovivio proveen matrices de acontecimiento. Para que haya convivio necesitamos al menos dos personas de cuerpo presente reunidas en territorio, interactuando en proximidad en el espacio físico. En cambio, para que haya tecnovivio, en dos variantes, no necesitamos sino una persona y una máquina, o al menos dos personas a distancia en vínculo desterritorializado por la mediación de las máquinas. Las combinatorias liminales de ambas matrices singulares de acontecimiento son a su vez numerosas, pero como se plantea una limitación, que enseguida referiré, los vínculos entre convivio y tecnovivio no son simétricos, y ello justamente ilumina la diferencia de acontecimiento. Voy a saltear una parte porque quiero llegar a, digamos, al tema de las relaciones y las diferencias, si les parece bien, porque se nos pasa el tiempo y me gustaría avanzar un poquitito. Un segundito. Sí. Voy hasta acá. La experiencia de la pandemia nos permitió distinguir artes conviviales, artes tecnoviviales y artes liminales entre convivio y tecnovivio. Es decir, de cruce, de mezcla, de hibridez, de alternancia entre ambas matrices de acontecimiento. Llamo artes conviviales a aquella cuyo acontecimiento se funda sine qua non en el convivio y que en su experiencia religan centralmente con ese núcleo de irreductibilidad a las tecnologías. El acontecimiento teatral, tanto en su sentido más convencional como en sus formas liminales, por su historia de siglos, requiere de esa matriz convivial. El convivio sería parte fundante de la singularidad de acontecimiento del arte teatral. El teatro es acontecimiento en tanto algo que pasa, que acontece, que sucede. Existe en tanto acontece y mientras acontece. Un acontecimiento puede ser pensado como la transición de un estado a otro, que unos agentes, en este caso actores o performers, los técnicos y los espectadores en convivio, causan o experimentan. El teatro, en términos genéricos, se diferenciaría entonces de otros acontecimientos artísticos, el cine, la literatura, el deporte, la ciencia, tanto por su singularidad de acontecimiento como, que podríamos pensar, ustedes saben, y no voy a ir a esta cuestión porque ustedes realmente ya creo que la conocen. Lo dice entonces Peter Brook, por supuesto, este tema de digamos, la necesidad de que el teatro se haga en principio en reunión de a dos, en el espacio vacío. Lo dice Grotowski en Hacia un teatro pobre. Nosotros podemos decir, el teatro es el otro, implica una práctica radical de lo que el filósofo Emmanuel Levinas llama ética de la alteridad. Entonces, el conjunto de componentes que integran el acontecimiento compone lo que David Bohm llama un reomodo específico que solo puede definirse con el verbo teatrar. El teatro teatra, afirma Mauricio Cartún, y YouTube youtubea, diría Cartún. Streaminguea y la plataforma plataformea. Es decir, cada una de estas matrices de acontecimiento implicarían singularidades de reomodo. En complementariedad con Bohm, Arístides Vargas, el director del grupo Mala Yerba,
señaló con mucha inteligencia en la investigación en artes que deberíamos atender el peso de las palabras que utilizamos y nos advierte que hemos perdido conciencia de lo que implican los términos de los que nos valemos. Dice estrictamente Arístides Vargas, cito, ¿qué significa subir un espectáculo a la plataforma? Se pregunta, ¿qué significa plataformear un espectáculo? Como parte de la avanzada de la cultura tecnovivial, asistimos en pandemia a un amplio desarrollo y proliferación de las artes tecnoviviales, aquellas cuyo acontecimiento se funda sine qua non en el tecnovivio y que depende absolutamente de las tecnologías, libros, cine, televisión, radio, fotografía. En materia de artes escénicas, ante la restricción convivial y el cierre de las salas, muchos teatreros recurrieron a la web fundamentalmente por necesidad, pero también por experimentalismo, por fascinación, por el descubrimiento de nuevas posibilidades, y se subieron, por ejemplo, registros en video de funciones teatrales o se realizaron transmisiones por streaming, Zoom, Facebook, YouTube. Le vamos a llamar entonces artes liminales a aquellas que cruzan, hibridan, mezclan, yuxtaponen, alternan y fusionan convivio y tecnovivio de múltiples maneras, ¿no? Un caso muy relevante que pude disfrutar de arte liminal sería Flores a quien corresponda, del grupo chileno colectivo La Disvariada, un notable espectáculo político que el grupo define como experiencia teatral virtual y que combina acontecimiento convivial en el territorio de las calles de Santiago de Chile, a la manera del teatro en espacios abiertos, y el acontecimiento tecnovivial interactivo por Zoom a través de la web. Tanto las manifestaciones de las artes tecnoviviales como las artes liminales pueden asumir formas muy diversas. Me voy a detener enseguidita en un caso de coexistencia del modo convivial y del tecnovivial, que fue la transmisión de los persas con dirección de Dimitris Liñadis desde el teatro de Epidauro, ¿no? En las artes conviviales, en las tecnoviviales y en las liminales, retomando Aristóteles, podemos distinguir género próximo y diferencia específica. Tienen en común, género próximo, que en las tres hay o puede haber actuación y expectación, que en las tres hay o puede haber producción de poiesis, que en las tres hay o puede haber experiencia artística y estética. Pero también hay entre ellas rasgos relevantes de diferencia específica. Las singularidades, diferencias, atraviesan diversos planos, entre ellos 8 dimensiones que me encantaría destacar muy brevemente. La dimensión de los acontecimientos, según la teoría ontológica que proviene de la filosofía del teatro y a la que ya nos referimos brevemente. La dimensión de las experiencias. Artes conviviales y artes tecnoviviales exigen formas diversas de poner el cuerpo en participación y vivencia, digamos, formas diversas de peligrosidad y de probar con, ¿no? Como es etimológicamente la idea de experiencia. En particular, digamos, experiencias muy distintas por las relaciones territoriales o las relaciones desterritorializadas. Tercero, la dimensión de las praxis. Por ejemplo, las praxis actorales y las praxis espectatoriales diferentes y, en consecuencia, las filosofías de las praxis diferentes. Cuarta dimensión, las políticas. Hay que politizar el convivio y el tecnovivio, porque como dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Quinta dimensión, las epistemológicas. Necesitamos constelaciones categoriales específicas para cada uno de estos campos, como la distinción entre presencia física, presencia virtual, presencia telemática o presencia objetual, la distinción entre cuerpo físico y cuerpo virtual. Sexta dimensión, los lenguajes. Hay una, digamos, profunda diferencia en la mediación de las cámaras que aparece, por ejemplo, en las artes tecnoviviales, visuales o audiovisuales. Séptima diferencia, las tecnologías.
las tecnologías del convivio, como ya dijimos, difieren de las tecnologías tecnoviviales, por ejemplo, en sus respectivas formas de organizar el espacio físico y el espacio virtual. Y finalmente, y me voy a referir muy brevemente a este aspecto, las pedagogías. La experiencia demuestra que no es lo mismo enseñar y aprender, por ejemplo, a actuar en convivio, que enseñar y aprender a actuar ante una cámara. Si nos detenemos muy rápidamente en algunas observaciones básicas respecto de algunas de estas dimensiones, podemos hacer una suerte de gran listado de elementos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, la materialidad del cuerpo y del espacio sustituida por signo y virtualidad, la sensorialidad del encuentro de los cuerpos vivos, vinculado a la sensorialidad de los dispositivos electrónicos, la presencia física y la presencia telemática, la territorialidad y la desterritorialización, bueno, etcétera, etcétera. Realmente aquí hay algo, el listado, digamos, de relaciones y de diferencias se vuelve realmente muy grande. Pero lo que es muy interesante es que la experiencia es la unidad existencial de acontecimiento. Se trata de vivir con el cuerpo y esa vivencia incluye lenguaje e inefabilidad, comunicación y contagio, caudal lingüístico, verbal y no verbal, pero también resistencia al lenguaje. En una palabra, elocuencia y despalabrarse. Si la experiencia, como afirma Dewey, es una forma de producción de conocimiento, a experiencias diversas corresponden producciones de conocimiento diversos. La experiencia territorial de las artes conviviales implica una vivencia y una participación diversa a la experiencia desterritorializada de las artes tecnoviviales, ¿no? Bueno, para la filosofía del teatro, justamente, las prácticas integrales de un espectador teatral, la praxis de un espectador teatral, es diversa a la de un espectador de cine, por ejemplo, o de televisión, o de la web. Para la filosofía del teatro, justamente el espectador es mucho más que un receptor, es un sujeto complejo, un productor de poiesis, un agente fundamental en las dinámicas de acontecimiento y del campo teatral, un sujeto de derechos, un ciudadano. Entonces podemos decir, muta la praxis, muta la razón de la praxis. Muy diferente de una razón lógica y de una razón bibliográfica. Bueno, voy a saltear, pero me gustaría decir que en cuanto al lenguaje relaciono con el fenómeno de los sistemas modelizadores. ¿Se acuerdan el concepto de sistema modelizador de segundo grado de Lotman, ¿no? Ese sería un elemento muy interesante para ver, por ejemplo, el teatro mediado por una filmación, ¿no? En cuanto a lo político, las diferencias son muy ostensibles, ¿no? Pensemos que para el neoliberalismo el convivio teatral tiene enfermedad de gastos, ¿no? Como dicen las declaraciones de Liti, ¿no? Denunciando justamente el argumento neoliberal peligrosísimo de que los hologramas no se enferman, no se cansan, no comen, no faltan, no hacen huelga, y las transmisiones tecnoviviales son más redituables porque se pueden enlatar, ¿no? Cito en la charla, cito una larga lista de ejemplos tecnoviviales en la Argentina. Finalmente, en el plano político, a una sociedad de vigilancia y control que promueve la molecularización social y la homogeneización globalizadora para construir mercados planetarios, le conviene el desarrollo de las artes que promueven la desterritorialización de experiencias, encierro y desmovilización. Es más fácil controlar y grabar a un sujeto desterritorializado que controlar, por ejemplo, las territorialidades en su multiplicidad. Bueno, y termino refiriéndome para cerrar, al problema de las pedagogías de los acontecimientos conviviales y tecnoviviales, tanto desde la perspectiva de la enseñanza como del aprendizaje. Enseñar y o aprender a actuar para una cámara de cine o de televisión
no significa estar proveyendo o recibiendo formación para actuar en artes conviviales. Se puede enseñar a actuar en convivio sin la experiencia del tecnovivio. Perdón, se puede enseñar a actuar en convivio sin la experiencia del convivio. Y aclaremos que las artes conviviales implican infinidad de variantes. Actuar un texto de Calderón de la Barca ante 1000 personas en la Sala Martín Coronado del San Martín no es lo mismo que hacer stand-up con un convivio de 50 personas en un bar o captar el público en los espacios abiertos no convencionales. Un ejemplo clarísimo lo proveen las poéticas de comicidad. Y me detengo muy especialmente en lo que llamo las poéticas del clown, tanto en el convivio como en el tecnovivio. En una palabra, se requieren pedagogías diversas con sus respectivos, diría Mariano Escobena, docente atrar y estudiante atrar, según se trate de artes conviviales, tecnoviviales o liminales. Un actor y una actriz pluralistas en la sopa cuántica pueden ser convocados para grabar un corto publicitario, un largometraje, hacer teatro clásico en verso, nuevo ciclo o un musical de cámara. Y se supone deberían formarse y estar capacitados y disponibles para cubrir cualquiera de estas demandas laborales. Para ello deberían proveerse de lo que llamaríamos una caja de herramientas plural. Lo mismo podemos señalar de la pedagogía de los espectadores. No será lo mismo brindarles herramientas para relacionarse con un registro teatral en video, con una performance postdramática liminal o con un encuentro de un espectáculo de calle. Pero en el arte no alcanza con dar o tomar clase. Se requieren además lo que llamaríamos saberes de tiempo, ¿no? Según una expresión que utiliza Mauricio Cartún en sus seminarios. Saberes que surgen de acontecimiento y se acumulan, transforman y enriquecen con el paso del tiempo y la suma de las prácticas. Los saberes de tiempo ponen en primer plano la relevancia del actor investigador, del espectador investigador, del docente investigador y del estudiante investigador que justamente producen conocimiento a partir de la autoobservación de la praxis. Me salteo y voy a la conclusión, Roger. Me salteo el análisis de los persas y el análisis del fútbol, pero está en la conferencia, porque trabajo el fútbol. Nos mandan la conferencia. Sí, sí, por supuesto, si no es un poco larga. Digamos, para terminar, no es bueno para la teatrología aplanar las singularidades, o sea, las diferencias. Necesitamos herramientas para que nos permitan inteligir la multiplicidad y la complejidad, que nos permitan ver géneros próximos, como diría Aristóteles, pero también y muy especialmente las diferencias específicas. Ejercicio de pluralismo en un mundo plural, en un pluriverso, en la contemporaneidad, pero también en el pasado reciente o en el pasado más remoto. La plenitud del ejercicio del pluralismo filosófico se alcanza percibiendo y disfrutando las singularidades. Pluralismo en la percepción de acontecimientos, pluralismo en la epistemología, es decir, en las condiciones de producción de conocimiento y validación de dicho conocimiento en la teatrología. Pluralismo en la formación de actores y de espectadores que deben estar capacitados tanto para las artes conviviales como para las artes tecnoviviales, como para las liminales en la percepción de sus singularidades. El teatro, y ya termino, entendiendo las artes conviviales en el amplio espectro de las prácticas de lo que llamamos el teatro matriz y el teatro liminal, ha demostrado históricamente que puede convivir e hibridarse con las prácticas tecnoviviales. La literatura, el cine, la radio, la televisión, el video, el mundo digital. ¿Volveremos a hablar entonces de muerte del teatro? ¿O podemos aprender, entre otras, de las experiencias históricas
en particular de lo que sería este canon de multiplicidad del siglo XX y del siglo XXI. No se trataría ni de destruir uno, ni de favorecer al otro, ni de negar las diferencias, ni de descartar la preocupación epistemológica, ni de dejarse arrastrar por los eslogans de los tanques empresariales y los intelectuales funcionales a los intereses de mercado. La restricción convivial en la pandemia, en oposición a la avanzada tecnovivial, puso en evidencia de manera radicalizada la singularidad de las artes conviviales, el poder del teatro, la fuerza del teatro, como afirma Cartoon en un texto donde compara el teatro con la jardinería, ¿no? Dice que el teatro adquirió una metafísica que antes no tenía. El acontecimiento teatral, en tanto cuerpo físico, en presencia física, en convivio, en territorialidad a escala humana, como parte de la carne del mundo, como zona de experiencia de la cultura viviente, como contagio en el vivir con los otros en proximidad y en duelo, como resistencia al enlatado, como experiencia de la pérdida, de la peligrosidad, de la salud física, de la subjetivación, de otras formas de producción de economía. Singularidades teatrales. Tesoro cultural de la humanidad. En vez de negarla, aprendamos de la restricción donde radica esta fuerza cultural y potenciémosla en todos los planos, pedagogía, política, institucionalidad, y ojalá nunca más necesitemos pelear de esta forma contra un virus y sepamos prever y organizarnos. La distinción entre artes conviviales, artes tecnoviviales y artes liminales puede ser una herramienta teórica para orientarnos en estas nuevas búsquedas. Ahí está. Dejo acá a Roger. Muchísimas gracias, Jorge. No, un placer. Disculpen lo Parece, largo que se puso esto, pero... no, para nada, estaba previsto incluso más. Que parece Buenísimo. como recorrer y rescatar muchas de las cosas que se dijeron en muchas de las mesas que estuve oyendo. Realmente es un placer este cierre que hace retomando justamente el centro de lo que es el coloquio, que era un poco lo que nos planteábamos, que son las diferentes teatralidades frente a la crisis. Agregaría una sola cosa, pero al final tú lo desarrollaste también. Creo que esos tres términos que hablas tú, el teatro presencial, el convivial y el teatro liminal y el teatro, se cruzan muchas veces y son simultáneos y se utilizan de diferentes maneras, incluso dentro de un mismo espectáculo convivial. Exacto, exacto. Ahí hay como una especie de cruce de procedimientos, técnicas, medios de comunicación, etc. Pero no quiero desarrollar ninguna teoría nueva. Es bastante que lo que has dicho, porque cubrís todo además. Recorres la experiencia, recorres la forma, recorres los teóricos, a su vez, me pareció impecable. Cerramos gracias, esto. Roger. Roger, Además, yo me siento muy honrado de esta posibilidad que me das. Muchas gracias. Mirá, sos de los más fieles continuadores de este coloquio. Desde el primero que se organizó hasta ahora has estado presente. De modo que, y Andrea anduvo cerca, creo que es a partir del segundo o el tercero. De modo que es un broche de oro. Te agradezco la presencia, agradezco la presencia de todos los ponentes, de los moderadores, pero también de las mesas especiales. La mesa, por ejemplo, que dirigía Janina Vidal sobre resistencia y activismo en las calles vigiladas. El panel que también dirigió de creadoras, mujeres. El panel que dirigió Juan Estrades sobre teatro del interior. Y especialmente el Grupo Real, la red de estudios de artes escénicas, que nos trajo 3 mesas formidables y que dirige o integra Gustavo Remedi, que anda por ahí, no sé, por allá lo veo. Solo integro. Que lo integra, bueno, que lo integra y que lo incorporó como parte del coloquio, y por eso le cedo a él la palabra para que hable también de ese cierre, perdón, de esa integración y de su desarrollo a partir de hace poco tiempo, si no me equivoco. Gustavo, a ti la palabra.
Bueno, primero que nada agradecer a Jorge por la conferencia de cierre. Un gusto tenerte otra vez, como dice Roger, una presencia constante todos estos años, estas 13 ediciones del coloquio que comenzaron allá por 2005. Y bueno, en el cierre Roger ya ha dicho varias cosas. Yo quisiera reiterar mi agradecimiento, que lo mencioné quizás un poco al pasar al comienzo, a la comisión organizadora integrada por los compañeros del Departamento de Teoría y Metodología, el Departamento del Instituto de Letras de la Facultad. Me faltó eso, Gustavo, gracias. A Vanessa Arta Sánchez, a Débora Duarte, a Alejandro Bortázar, a Marcos Bassem, ¿verdad? Y también a estudiantes de la maestría que jugaron un rol protagónico, especialmente Cassandra Boldor, en muchas tareas que asumió, a egresados de la maestría también, a Lucía Brusoni, a Juan Estrades, a María Pollack, a Janina Vidal, a Mariano El Tenaglia. Bueno, a todos ellos, la verdad, un agradecimiento, porque si no, en estas circunstancias no habríamos podido tener un coloquio. Funcionamos como un equipo impecable. Para el público uruguayo les recomiendo leer hoy un artículo, una entrevista al maestro Tavares, el director técnico de la selección uruguaya, que tiene un fragmento acerca de lo que consiste formar un equipo y el valor de formar un equipo. Y yo cuando lo leía, inmediatamente lo asocié con el equipo que se puso en la espalda la organización de este coloquio. Así que sobre todo quería subrayar eso. En cuanto al coloquio en sí mismo, bueno, han sido 2 jornadas intensas, en bloques paralelos, con más de 50 expositores, muy bien atendidas, quizás facilitado por esta tecnología, ¿verdad? A veces en coloquios anteriores había mesas que no había, porque había tanta oferta, ¿verdad?, que de pronto el público se tenía que dividir o iba a una, pero debido a esta situación, todos y cada una de las mesas y los paneles y las conferencias fue excelentemente atendida. Hubo, como decía, más de 50 expositores, 11 mesas, 3 paneles, mesas especiales, como mencionó Roger, ¿verdad? Inéditas en versiones anteriores del coloquio, como el panel de artivistas, el panel del Teatro del Interior, con presencia de creadores y directores del interior, el panel de creadoras, las 3 mesas de Real que se acabaron de mencionar. Y bueno, se hicieron en todas estas mesas y en estas 2 jornadas, se hicieron planteos súper desafiantes y urgentes, ¿verdad?, relacionados con esta pandemia y la crisis que genera, y la que revela también, que nos hizo redescubrir de pronto, ¿verdad? ¿Verdad que todos conocemos aquí el trabajo de Víctor Shklovsky, el arte como artificio, ¿verdad? Bueno, yo creo que en este caso, yo en algún momento escribí que necesitamos un teatro pandémico, porque la pandemia se volvió el artificio revelador de muchas cosas que de pronto dábamos por sentado y no valorábamos lo suficiente, ¿verdad? Pero al menos en el caso del Uruguay, el 14 de marzo, el 15 de marzo, 2 días después del comienzo de la pandemia, empezamos a darnos cuenta de la importancia de salir de la casa, de encontrarse con el otro, de ir a visitar a un amigo, ¿verdad? Y empezamos a tomar conciencia también del cuerpo de otra manera, por comportamientos que tuvimos que modificar y que tuvimos que disciplinar, y un cuerpo que tuvimos que disciplinar, ¿verdad?, de otra manera. Bueno, como digo, se hicieron planteos desafiantes y urgentes, seguidos por intercambios y discusiones súper ricas, aparte de cargadas de camaradería y complicidad en el mejor de los sentidos. Y bueno, lo que nos plantea es profundizar y trabajar en estos temas y problemas que quedaron instalados, de momento haciendo uso de estas tecnologías parche, ¿verdad?, como es el Zoom y el correo y el WhatsApp. Y bueno, ojalá que en el futuro cercano podamos, obviamente yo creo que sí, ¿no?, podamos volvernos a juntar
de manera presencial, ¿verdad? Convivial, a tomar el café y a charlar en los pasillos, y ir a pasear por la Rambla, etc. En la siguiente edición del Coloquio de Montevideo. Así que bueno, nada, saludar a todos los que participaron de diversa manera de este coloquio, y hasta la próxima, básicamente. Hasta la próxima, señores. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Saludos, gracias. Un abrazo, Gustavo, felicitaciones. Un abrazo, Jorge, para todas y todos. Abrazo, Víctor. Adiós, Víctor. Adiós. Chao, Jorge. Abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias, Andrés. Chao a todos. Ahí te veo, ahí, Andrés. Están todos. Gracias. Gracias a ustedes. Un éxito, Roger. Sí, Gustavo, tenemos que agradecer a toda esta gente que nos apoyó, y a ti también. Y a André y a Jorge, que abrieron y cerraron magníficamente. Creo que me olvidé de Ignacio.